La Revolución Francesa, fin del antiguo régimen y el constitucionalismo. En Francia las cosas comenzaban a alterarse. El antiguo régimen provocó una enorme crisis debido a las guerras imperiales y a los gastos de la corte. El Estado imperial está en la bancarrota y la Revolución Francesa está a punto de estallar. Luis XVI, rey de Francia, quería encontrar una solución para la crisis y convocó a una asamblea de notables en 1788, la cual se opuso al cobro de nuevos impuestos, pero esta facultad solo la tenían los Estados Generales. Esta institución estaba compuesta por tres estamentos: los nobles, la Iglesia y el pueblo. Los nobles y la Iglesia estaban representados por la mayoría de diputados, mientras que el pueblo tenía muy pocos. Debido a la desventaja que tenía el pueblo francés contra los nobles y la Iglesia, pidió que se le otorgaran más diputados, y aunque accedieron, esto no solucionó el problema, ya que los votos eran por estamento y no por número de diputados. Por lo tanto, quedaba el pueblo en desventaja de 2 contra 1. Algunos nobles a favor del pueblo pidieron en 1789 a los Estados Generales que se pudiera votar por diputados y no por estamento. El clérigo y los nobles se negaron rotundamente y el rey ordenó la expulsión del tercer estado y de los nobles que lo apoyaban. Los expulsados representaban al pueblo de Francia. Por esto se agruparon y redactaron una constitución justa para el pueblo y formaron una asamblea constituyente. El rey, al enterarse, mandó a disolver la asamblea constituyente. Sin embargo, no tuvo éxito. El pueblo ya estaba cansado del mandato de Luis XVI y el 14 de julio de 1789 se levantó en armas y atacó la Bastilla. La Bastilla era una prisión donde cumplían sus condenas todos los opositores del gobierno absolutista. Este levantamiento se propagó por toda Francia y los ciudadanos comenzaron a formar sus propios gobiernos. La Asamblea Constituyente abolió el diezmo y en agosto de 1789 promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde se reconocía la libertad de los derechos de propiedad, seguridad, igualdad jurídica de todos los franceses. 2 años después, en 1791, Francia proclamó la Constitución, la cual establecía una monarquía institucional, señalaba los derechos de los ciudadanos y dividía el gobierno en 3 poderes: el ejecutivo en manos del rey, legislativo dirigido por una asamblea y el judicial compuesto por jueces electos. En 1792 la Asamblea Legislativa convocó a una convención nacional, la que fue electa por sufragio universal, y ésta abolió la monarquía y proclamó la república. En la convención habían 2 grupos opuestos que tenían distintos propósitos: los jacobinos, que representaban a los trabajadores y desprotegidos de París, que luchaban por un gobierno democrático, cambios en la sociedad y un gobierno central. El otro grupo era el de los girondinos, que representaba a los comerciantes y hombres de negocio, y querían políticas más conservadoras y respeto por la propiedad privada. La tensión crecía cada vez más y en 1793 Luis XVI fue juzgado y ejecutado. Luego de esto, la lucha entre girondinos y jacobinos se tornó cada vez más violenta. Se hizo un comité de la salud pública que encabezaba un hombre llamado Robespierre, radical jacobino y uno de los líderes de la revolución, quien en ese momento suspendió los derechos individuales y mandó a matar a todos los que se manifestaran, sin importar la manera ni quiénes fueran. Luego de estas tiranas medidas se le consideró como un enemigo de la revolución y fue juzgado y ejecutado. Después de su muerte se proclamó otra constitución en 1795, la cual otorgó derecho a voto solo a propietarios, esto con el fin de quitar poder al pueblo. La convención también dividió al poder legislativo en 2 consejos y dio al poder ejecutivo un directorio formado solo por 5 personas. El directorio no fue capaz de resolver los problemas de Francia y perdió el poder
mientras el ejército se hacía cada vez más fuerte. Mientras todos estos problemas debilitaban al gobierno, Napoleón Bonaparte, un oficial del ejército, se iba haciendo popular y logró sofocar un levantamiento de restablecimiento de la monarquía. En 1779 derrotó violentamente al Directorio y estableció un consulado que él dirigía. Para 1804, Napoleón Bonaparte era nombrado emperador de Francia, de súbditos a ciudadanos. Cuando se establecieron regímenes constitucionalistas en Estados Unidos y Francia, los súbditos del rey se volvieron ciudadanos. Esto quería decir que en vez de obedecer a un poder supremo, el ciudadano era ahora un individuo libre y racional, en igualdad de derechos para elegir a sus representantes y crear sus propias leyes. A pesar de este gran avance, la ciudadanía no se otorgó a todos. Los esclavos no tenían este privilegio, ni los sirvientes. Las mujeres en Francia también lucharon por obtener la ciudadanía. Sin embargo, en ese momento de la historia no lo lograron, ya que la Convención Nacional argumentó que las mujeres deben permanecer en el hogar. Conforme pasó el tiempo, la ciudadanía se restringió aún más y solo se le permitió a los hombres que supieran leer, ganaran determinado sueldo o tuvieran ciertas propiedades. Algunas repercusiones de la Revolución Francesa en el mundo. Con esta revolución, el mundo aprendió nuevas ideas sociales y políticas. Las personas empezaron a reflexionar el por qué, si los hombres son iguales y poseen derechos, las mujeres, los niños, los esclavos, los indígenas, los trabajadores y los jóvenes no tenían los mismos derechos. Estas luchas tuvieron fuertes repercusiones. Entre las más importantes destacan la constitucionalidad de los pueblos, la primera declaración de los derechos humanos y, por supuesto, la puerta abierta a la inminente industrialización del mundo.